la formación de investigadores innovadores. Esta investigación es desarrollada por el doctor Gabriel Calderón Ramírez. Él es docente en diferentes campos, se ha desarrollado principalmente en artes plásticas en diversas instituciones de los diferentes niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Tiene experiencia profesional en diferentes ámbitos, ha escrito en diferentes periódicos, revistas, es un incansable trabajador del arte y ha valorado las diferentes manifestaciones artísticas. Y bueno, le agradecemos a él que nos haya enviado esta investigación y le agradecemos a la maestra Araceli Vallejo, que en su nombre nos esté presentando esta investigación. Maestra, sabemos que conoce perfectamente esta investigación, que han trabajado juntos en estos procesos, que son compañeros en diferentes campos y que pues estará bien representado con la experiencia que usted tiene y que hoy nos hará extensiva a todos nosotros. Adelante, maestra, y muchísimas gracias por haber aceptado esta participación que engalanará nuestro acto de Horizontica 2022. Adelante, maestra. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Para mí es un placer estar presentando esta investigación del doctor Gabriel. Yo nada más espero que me ayude. Aquí está. Pues bien, como lo decía, el trabajo de investigación presentado por el doctor se llama la formación de formadores innovadores. La que sigue, por favor. La siguiente. Esta es una investigación que se desarrolla dentro de la investigación dialéctica transdisciplinaria con un paradigma del pensamiento complejo y en una epistemología del segundo orden. Estos elementos determinan la racionalidad de la investigación. Dentro de esta racionalidad, el paradigma del pensamiento complejo nos permite una forma diferente de pensamiento, rompe con el paradigma de cartesiano y con la noción del conocimiento. Sin embargo, no la excluye, articula, pero piensa que no es suficiente para determinar la relación a la construcción de conocimientos en el movimiento de la realidad. La siguiente, por favor. Este paradigma tiene una dimensión semántica. Esta dimensión semántica nos determina los conceptos, las categorías, aquellas teorías y discursos que son lo principal del pensamiento complejo, los principios del pensamiento complejo. Dentro de estas teorías se encuentra la teoría de sistemas, la teoría cibernética, la teoría de comunicación, que son las tres teorías fundamentales. Sin embargo, hay una amalgama inmensa de aspectos teóricos que incluso vienen desde las primeras civilizaciones. La dimensión lógica nos permite revisar la interacción que existe, los conceptos y las categorías. Dentro de estos conceptos y teorías, en la función de intelección, la dimensión ideológica, pues nos presenta aquellos principios y axiomas que son funcionales para el paradigma del pensamiento complejo. La dimensión prelógica tiene caracteres prelingüísticos y presemánticos que van a mantener el discurso incluyente y flexible del pensamiento complejo. El pensamiento complejo es un tejido en conjunto, proviene de complexus, que significa tejido en conjunto. No eliminan los paradigmas, al contrario, es un paradigma de inclusión y articulación de diálogo continuo. Las categorías principales del pensamiento complejo es el desorden, el devenir, la incertidumbre, la contradicción, la indeterminación, la totalidad y el tercero incluido. Y dentro de estos elementos hay una racionalidad dialógica que nos permite revisar el conocimiento del conocimiento, y no solo el conocimiento científico, sino el conocimiento extracientífico. La siguiente, por favor.
El paradigma del pensamiento complejo también tiene un principio dialógico que determina el orden y el desorden, y la organización, la unión de la articulación de las lógicas antagonistas, el principio de recursión que mantiene un bucle retroactivo de autoproducción y autoorganización, el principio hologramático que tiene elementos como el holonómico y el hologramático y el holoscópico. Y estos nos permiten identificar que el todo es más que la suma de las partes y que las partes son más que una partícula, una parte del todo. También hay un principio de emergencia que nos permite identificar que en todo, o sea, en la realidad, emergen nuevas propiedades. Y esas propiedades son emergencias. Y las emergencias nos permiten reconstruir o transformar. También hay un principio de autoecoorganización que nos permite identificar la lógica interna y la lógica externa de los fenómenos o de los principios. El principio de borrosidad que nos expresa la incertidumbre o la indeterminación como un elemento indispensable dentro de la construcción del conocimiento, del pensamiento complejo. Y estos principios lo que nos permiten es construir el conocimiento y las realidades. Es un pensamiento epistémico, es un pensamiento categorial, es una propuesta de acción que rompe el pensamiento parametral. Sin embargo, esta propuesta de acción necesita de una lectura de realidad. La siguiente, por favor. Dentro de la realidad, el pensamiento complejo se encuentra dentro de las epistemologías de segundo orden. La epistemología emerge como el cómo se construye el conocimiento del conocimiento, o sea, cómo son los elementos que permiten la construcción del conocimiento. Y esta epistemología se relaciona con la noxiología. La nociología son las condiciones y las características de cómo se construye este conocimiento. En esta epistemología hay una revalorización del sujeto. El sujeto no es un espejo de la realidad, sino que es una construcción subjetiva y objetiva, pero no por separado del objeto. Y en esto también implica una revalorización del objeto, que los objetos no son considerados acabados en la realidad, son constructos del saber y de la acción constante. Dentro de estos principios, la relación del conocimiento se mantiene entre el sujeto, objeto, sujeto. Existe una flexibilidad e inclusión, y esta flexibilidad e inclusión es una aportación de diferentes epistemologías. El principio del pensamiento complejo nos permite pensar en una articulación y que la realidad está en constante movimiento y es construible, al igual que los sujetos son realidades construibles y sujetos construibles con las estrategias pertinentes. La siguiente, por favor. La investigación dialéctico-transdisciplinaria nos implica que la investigación es un proceso desde el cual se construye el conocimiento. La investigación dialéctico-transdisciplinaria se desarrolla en el área de las ciencias sociales y lo que nos permite reducir la distancia que existe entre el modelo científico. Dentro de esta dialéctica transdisciplinaria, el papel de la dialéctica es que nos permite una articulación abierta y dinámica de la realidad, una realidad epistemológica, pero también una realidad teórica que necesita problematizarse. La teoría subordina a lo potencial y a la viabilidad no como un marco teórico, sino como un marco epistémico. El sujeto es crítico, activo y protagonista en el desarrollo del conocimiento. Y la construcción del conocimiento, la dialéctica nos permite determinar una lógica de inclusión, conjunción, disyunción y exclusión, donde no existen verdades absolutas, sino que son viabilidades que se construyen y se reconstruyen en base a la experiencia de la realidad. El papel de la transdisciplina en esta investigación es que nos permite ir más allá y entre y sobre las disciplinas, con rigor para evitar las desviaciones, apertura y flexibilidad para incluir los diferentes paradigmas, y la tolerancia
para poder dialogar en esta parte. Nos permite la unidad del conocimiento, donde el sujeto no se desprende del objeto. La transdisciplina tiene 3 principios: los niveles de realidad, la lógica del tercero incluido, la complejidad. Y esta transdisciplinariedad marca la ciencia no como un medio, sino como un fin para la construcción del conocimiento. La siguiente, por favor. Dentro de la investigación dialéctico-transdisciplinaria, el segundo momento es la construcción de visión de futuro. En esta visión de futuro hay que realizar una lectura de realidad, para de ahí determinar cuáles son esas visiones de futuro y generar la propuesta del sujeto posible. La lectura de realidad se realiza en 3 estructuras: la macroestructura, la mesoestructura y la microestructura. Dentro de esta investigación, la macro y la mesoestructura nos permiten identificar que la globalización ha marcado un nuevo orden mundial, pero también la construcción de organismos internacionales y este nuevo orden mundial y los organismos internacionales tienen una visión de futuro en diferentes estructuras, en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo económico, en lo educativo. En lo educativo, el mismo orden mundial nos marca educación de calidad, sociedades del conocimiento e incluir las tecnologías de la información y de la comunicación dentro de estos 2 elementos. Y los organismos internacionales demarcan a las naciones que la distribución del Producto Interno Bruto, las políticas públicas, la estabilidad financiera, las incidencias de la violencia y la delincuencia y la interacción cultural. Pero dentro de estas estructuras, como es la cultura, sociedad, política, educativas, esto implica 2 ejes: la transformación humana y la transformación social. Y para que se den estos 2 elementos, se necesita una transformación educativa. Y esta transformación educativa implica reformas estructurales dentro de las naciones. Y estas reformas estructurales determinan una nueva educación. La siguiente, por favor. Esta nueva educación, ya desde la dimensión microestructural, se pretende desarrollar en base a una formación integral, a un currículum integral y a una evaluación integral. La formación integral determinada por el énfasis en el aprendizaje. El currículum integral en un enfoque por competencias y una evaluación integral de acuerdo a los estándares internacionales. Estos 3 elementos, tanto el énfasis en el aprendizaje, enfoque por competencias y evaluación desde los estándares internacionales, van a determinar las reformas educativas. Y en nuestro país las reformas educativas determinadas por la educación básica, media superior y la formación de docentes. La educación básica, media superior y superior están centradas en las reformas en el estudiante y la formación de docente está centrada en la formación inicial, en la formación en la praxis y en la formación permanente de los docentes. Estos 2 agentes de las reformas educativas se generan a partir de un enfoque por competencias en proyección de la investigación, el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y, muy importante para la formación del docente, la proyección de la vocación. Las competencias se describen como pedagógicas, académicas y sociales. La investigación pretende la innovación y la producción del conocimiento. El pensamiento crítico es generar una problematización teórica y práctica para generar propuestas. La creatividad está centrada en la solución de problemas y en la creación de propuestas también. La colaboración para generar colectivos de docentes y colectivos de estudiantes que pueden construir conocimiento o construir realidades. Y la vocación emana de la perspectiva ética, moral y de identidad docente. Y estos elementos se desarrollen inicialmente en las instituciones formadoras de docentes, desde un enfoque de complejidad, transdisciplina y condición humana. Y también esto permitió construir realidades y sujetos. La siguiente, por favor.
Esta lectura de realidad para generar las visiones de futuro fue importante realizarla en categorías de acuerdo al método de escenarios y en base a la lectura de realidad macro, meso y microestructural. Las categorías que emergieron fueron la formación integral, la formación docente, el pensamiento complejo, la transdisciplina, la condición humana, la investigación, las competencias y el pensamiento crítico. La siguiente, por favor. Y en base a estos elementos, pues es como se construye una propuesta de sujeto, que en este caso, pues es la formación de un formador innovador que tiene... La siguiente, por favor. Eso. Innovador que tiene como rasgos el colaborativo, crítico, humano, competente, investigador y creativo. Esta es la primera propuesta de sujeto posible en la investigación. La siguiente, por favor. A partir de esta propuesta de sujeto se determina en el camino la estrategia, el modo de realizarlo, cómo llegar a esa formación de formadores. Y en esto se trabaja en el campo de objeto de conocimiento posible, donde se construye el objeto de conocimiento, se determina su lógica interna y su lógica externa. La siguiente. En esta parte se genera una estrategia didáctica que se llama formador poético. El propósito general es la formación de formadores innovadores. Los rasgos formativos pues son los ya mencionados del sujeto innovador, investigador, colaborativo, humano, creativo y competente. Para la concreción de este propósito se determinó la construcción de dimensiones formativas, que son las expectativas de cómo desarrollar el proceso pedagógico, y este proceso pedagógico tiene que ver con una función epistemológica, una pedagogía humana, profesional e institucional. Cada una de estas dimensiones, cada una de estas expectativas va determinada por el pensamiento complejo, la transdisciplina, las competencias y la innovación. Estas dimensiones formativas implican desarrollarse en base a un enfoque. ¿Cuál es la direccionalidad que le vamos a dar en esa didáctica? Y el enfoque tiene está centrado en competencias, centrado en la investigación, centrado en la innovación y centrado en el aprendizaje. El enfoque centrado en competencias está determinado por competencias pedagógicas y competencias profesionales. El centrado en la investigación, pues para abordar la transdisciplina. El centrado en la innovación es para centrarse en la praxis administrativa, institucional y académica. Y el centrado en el aprendizaje para desarrollar un aprendizaje activo, colaborativo, de contrato y crítico. La estrategia didáctica, que es el medio por el cual se va a implementar el propósito de las dimensiones, y el enfoque se determinó en base a proyectos didácticos, análisis de casos basados en problemas, asistentes críticos e investigaciones educativas, y la modalidad didáctica, que es la organización del trabajo en base a la metodología para desarrollar el aprendizaje. Pues en este sentido se acordó que se iba a trabajar con un seminario taller, trabajo de grupo, trabajo individual, práctica externa y expresión semántica, sentimental. Los recursos fueron varios, algunos bibliográficos, TICs, diversos. Y la evaluación es una evaluación formativa que tiene un proceso inicial, sumativo y formativo. Dentro de los campos de formación de esta propuesta está la formación inicial del formador, que en ese momento estaba en la reforma integral para la educación básica. Entonces era la prioridad en esa formación inicial del docente en servicio. La formación en la praxis que nos permitió la investigación, acción y la innovación. Y la formación permanente para generar proyectos de colaboración y transdisciplina. Y el rol del formador es formar formadores. La siguiente, por favor. La problematización empírica, a partir de esta propuesta se desarrolla
la mencionada problematización empírica para ver cuáles son las concreciones de realidad y tener los insumos potenciales y hacer una reconstrucción del objeto de conocimiento. La siguiente. A partir de la revisión de los proyectos empíricos desarrollados referentes a este tema, se hace una reconstrucción del sujeto y a los rasgos que anteriormente se mencionaron, se anexa uno de sujeto líder, porque es una de las bases importantes para la construcción de formadores innovadores. El liderazgo es una de las bases indispensables en la actividad docente. Por eso se incluye como parte de los rasgos del sujeto a formar, que es innovador. La siguiente, por favor. Y también, obviamente, se hace una reconstrucción en la propuesta de intervención. En esta propuesta, los rasgos del sujeto, entre el sujeto líder, dentro de las dimensiones formativas, hay una dimensión formativa vocacional, que esta dimensión vocacional va a incidir directamente en la creación de los valores profesionales. El enfoque didáctico se incluye también el centrado en motivación y el centrado en el liderazgo. Centrado en la motivación nos permite ver una motivación directa e indirecta y trascendente, intrínseca, extrínseca y trascendente centrado en el liderazgo. Nos permite revisar la conciencia del sujeto, la conciencia humana, competente, formativa, colaborativa. Y valorar dentro de las estrategias didácticas se incluye también los proyectos interinstitucionales por la necesidad existente de no solamente desarrollar los proyectos en el centro escolar, sino también compartirlos con otros centros y con otros docentes. Dentro de la modalidad didáctica se incluye un laboratorio de liderazgo y en la evaluación hay dos elementos donde la evaluación formativa y la evaluación sistémica, la evaluación incluye inicial, sumativa y prospectiva, pero la sistémica nos va a permitir revisar las competencias dentro de la realidad y el tiempo, los conocimientos dentro de la validación y la reconstrucción y la autoevaluación dentro del razonamiento y acción del rol del formador. También se anexa el formador ejemplo para el otro formador. No solamente somos formadores de otros formadores, sino también debemos de ser el ejemplo de otros formadores. La siguiente, por favor. Y bueno, después de realizar la problematización, se realiza la problematización teórica. La problematización, esta se realiza en base a referirnos a cuerpos teóricos dentro de la propuesta de sujetos y cuerpos teóricos para la propuesta del objeto de conocimiento. Siguiente, por favor. Y con ello es una reconstrucción de la propuesta. En esta reconstrucción desde la revisión teórica se permite anexar un alimento más al reporte de sujeto, el sujeto trascendente, que vaya más allá de los espacios, más allá de las habilidades, más allá de los valores, más allá de la colaboración, que no solamente se centre en sí mismo como agentes de su entorno, sino también trascienda a otros agentes sociales. La siguiente, por favor. Y por tanto, también en la estrategia didáctica se reconstruye la parte del enfoque centrado en el aprendizaje, un aprendizaje conductual, un aprendizaje vicario. En las estrategias didácticas, una estrategia de desarrollo potencial y el rol del formador, que es un formador profesional, ya que no solamente es un formador de formadores, sino un formador de ejemplos y aparte un formador profesional. La siguiente, por favor. A partir de estos elementos de las reconstrucciones que se han ido realizando continuamente en cada uno de los momentos, pues llega el momento de la viabilidad, de la práctica reflexiva
Y en esta parte se hace la inserción al universo de intervención. Se realiza una programación, una planeación y capacitación, seguimiento y evaluación, y la reconstrucción nuevamente del sujeto y objeto de conocimiento. La siguiente, por favor. En esta investigación, por diversas situaciones políticas sindicales, la población que se tenía inicialmente se reduce a una sola escuela, pero en esta parte no solamente se trabaja con docentes, sino también se trabajó con padres de familia y con estudiantes. Entonces el trabajo fue con 12 formadores, 201 estudiantes y 89 padres de familia. Dentro de los formadores, que es donde incide directamente el proceso de formación del proyecto, el 50% eran hombres y el 50% eran mujeres. Y sus edades oscilan entre 29 y 56 años de edad, teniendo entre 3 y 38 años de antigüedad. 1 con maestría, 9 con licenciatura y 2 con una formación básica. La siguiente, por favor. Y con el proyecto de intervención, primero se realizó un diagnóstico de acuerdo a los rasgos del sujeto. Dentro de este diagnóstico no solamente se realizó cada uno de los rasgos, sino también cuál es la percepción que tienen los formadores en relación a la pertinencia y factibilidad del universo de la práctica, de cómo se desarrolla la intervención del docente, de cuál es la vinculación con el contexto, cuál es el tipo de proyecto, cuál es la trascendencia hacia la sociedad, y se realiza el diagnóstico del sujeto creativo, del sujeto investigador, sujeto innovador, sujeto competente, trascendente, colaborativo. Para ello se construye una escala de Likert para cada uno de los elementos con sus ítems, de sus rasgos distintivos, y estas escalas fueron sometidas al procesador científico SPSS para determinar su confiabilidad. Y esta nos permite revisar, en esta gráfica se puede observar dónde se encuentran los docentes de acuerdo al diagnóstico. De acuerdo a cada uno de los elementos del sujeto, el nivel óptimo que está marcado en aproximadamente entre 4.5, estaban 5 descriptivas, 5 valores, y como nos podemos dar cuenta, la mayoría de los docentes se encuentran por debajo del nivel óptimo, lo que implica que es necesario y pertinente desarrollar la estrategia con ellos para poder potenciar todos estos rasgos del sujeto e ir creando el formador innovador que se pretende. La siguiente, por favor. Bueno, en el cronograma de actividades y los proyectos que se desarrollan son los siguientes, que se desarrollaron, perdón. El formador soy yo, que fue el primer proyecto enfocado en la conciencia de la formación continua desde el centro escolar, que implica la organización del centro escolar y los docentes para generar un plan de intervención pedagógica, pero no para aplicarlo con los estudiantes, sino para aplicarlo con ellos mismos. Un proyecto de formación continua desde el centro escolar, con los docentes y para los docentes, desde las necesidades de los docentes y desde las percepciones de los docentes. El segundo proyecto fue la Feria de Formadores. Este permite generar la conciencia de las potencialidades de cada formador y mostrar cada uno de los formadores que tienen diferentes potencialidades que muchas veces no conocemos los demás compañeros del centro de trabajo o de la comunidad. Entonces, esta feria de formadores, pues lo que permitía era generar este vínculo de conocimientos de las potencialidades de cada uno de los formadores que tenían que mostrar y también tomarlas como ejemplo para construir y aprender. El siguiente se llama Construyendo Genios. Este ya tiene que ver con una construcción pedagógica y didáctica, que es un plan de acción que nos permitiría la nivelación académica, pero no solamente la nivelación académica de los estudiantes que se encuentran en rezago o que se detectan que están rezagados, sino también una nivelación académica de aquellos que muestran un gran potencial y que necesitan una proyección específica para trabajar.
El siguiente proyecto se llama Adoptando Corazones. Este de Adoptando Corazones es un plan de acción emocional y conductual, sobre todo para aquellos compañeros, en específico para todos los estudiantes, pero estaba enfocado en detectar también aquellos sujetos vulnerables y es un plan de acción directamente con ellos, un plan emocional y conductual para que ellos se encuentren alguna de sus vulnerabilidades o que se detecte que tienen una vulnerabilidad, porque uno de los elementos importantes e indispensables dentro de la formación integral son las emociones. El desafío pedagógico fue la construcción de un plan de acción, un proyecto con un plan de acción sobre algún problema que detectar en las escuelas e implica primero el análisis, el diagnóstico de un plan de intervención, su ejecución y posteriormente la reconstrucción. En una evaluación, entonces, después de este desafío pedagógico, se trabajó. El desafío social fue realizar precisamente dentro de la comunidad cuál era una de las dificultades que tenía y generar un plan de acción de mejora comunitaria, donde no solamente lo trabajan los docentes, sino también los padres de familia y los estudiantes. Y aquí se conformaron equipos de trabajo para poder abordar diferentes elementos que necesitaban articularse dentro de la comunidad. Lo humano del humano, lo formador del formador. Este proyecto implicaba un intercambio de experiencias sobre incidentes críticos que nos permiten identificar y conocer más sobre las emociones de los docentes, pero también cómo se sienten de acuerdo a las diferentes problemáticas que han enfrentado dentro de una práctica docente. Entonces, este era un intercambio sobre incidentes críticos, aquellos elementos que generaron pausas emocionales y que de aquí se pueden generar una reflexión hacia los docentes y un conocimiento más acerca de la experiencia. Y la condición humana, el siguiente proyecto es desarrollo potencial de los estudiantes. Este desarrollo potencial del estudiante es un intercambio y experiencias sobre prácticas innovadoras de enseñanza, pero ya con otras instituciones. En este momento del proyecto se pudo vincular a otra institución. Entonces incluyeron para hacer este intercambio de experiencias, tomando como punto clave o como punto eje las reuniones de consejos técnicos que se hacían en las zonas escolares. Entonces ahí se pudo generar este proyecto, el desarrollo de potencial del formador, que también permitió intercambio de experiencias, pero sobre prácticas innovadoras en la formación de formadores. En esta parte se pudo trabajar con docentes de normales en un taller que se pudo realizar en la normal urbana y se pudo abordar este trabajo del desarrollo potencial del formador y el formador en la complejidad, que es el último de los proyectos, pues el trabajo con la comunidad, con los docentes de la comunidad, tuvo como intención el desarrollo o la iniciación de la investigación educativa. Entonces, uno de los elementos que era trascendente en esta parte era la investigación dialéctico-transdisciplinaria. Pero también se revisaron algunos otros enfoques, como la investigación-acción, para poder desarrollar la reconstrucción del conocimiento. La siguiente, por favor. A partir de esta intervención se hace una evaluación, un recorte de la investigación para realizar una investigación. Y en esto lo primero que se hace es una evaluación de la relación con relación al proyecto de intervención, que de cómo consideran los docentes con los que se trabajó, cómo estuvo la planeación, la organización, el desarrollo de las actividades, la evaluación de estas mismas actividades, la evaluación del investigador. Entonces, dentro de este ámbito, vimos que la mayoría de los elementos se encuentran en el rango promedio de un nivel óptimo. Entonces, esto quiere decir
que la planeación se desarrolló de manera correcta. La siguiente. La evaluación de las actividades fue donde hubo picos más bajos, pero lo importante aquí es que se desarrolló la evaluación en cada uno de los momentos. Picos bajos por el hecho de que muchos de los docentes no querían participar en cuestión de la evaluación. Sí se desarrolló, aunque con algunas incidencias. El desarrollo de las actividades lo consideraron adecuado, aunque algunas actividades que precisamente necesitaban reconstruirse. Y es una de las potencialidades de la investigación que nos permite también reconstruir la práctica para poder generar un proyecto para transformar. La siguiente, por favor. Y la evaluación del investigador, pues esa investigación al parecer se encuentra en un nivel óptimo, de acuerdo al trabajo que se desarrolló, y después pudimos realizar nuevamente los instrumentos de acuerdo a los rasgos de sujeto, y en estos rasgos de sujeto se puede observar que la mayoría de los rasgos se encuentran dentro de un nivel óptimo, y no solamente en este se utilizó el procesador científico SPSS, sino que también se utilizó el Atlas-T para el análisis del discurso y poder desarrollar una triangulación de análisis crítico y reflexivo. Y aquí se puede observar la comparación del diagnóstico, donde la mayoría de los rasgos de los ítems nos encontramos en un nivel por debajo de lo óptimo, pues en el comparativo general y final tenemos ya un avance satisfactorio. La siguiente, por favor. Y a partir de aquí se hace una reconstrucción nuevamente de los rasgos del sujeto. Y dentro de esta reconstrucción, los 8 elementos que se tenían anteriormente se reconstruyen y quedan solamente 4. El sujeto trascendente, investigador, líder, competente. Y dentro de estos 4 rasgos, pues quedan los otros rasgos que teníamos. Los demás, que es el colaborativo y el de motivación. Todos esos elementos que teníamos anteriormente. La siguiente, por favor. Y entonces, por tanto, también se hace una reconstrucción de la estrategia didáctica. Una de las dimensiones que se incorpora es la dimensión comunitaria, porque la comunidad es uno de los parteaguas que nos permiten identificar el cómo se desarrolla toda la parte formativa y humana. Y los rasgos formativos, pues ya nada más que quedan los 4 elementos, dentro del centrado en la innovación. En este enfoque entra una innovación comunitaria, porque los proyectos de innovación también deben de tener trascendencia comunitaria. El liderazgo debe ser también un liderazgo del formador, un liderazgo comunitario. Y el rol del formador se transforma también, o solamente un formador de formadores, un ejemplo para el formador, y un formador profesional que es un formador social comunitario. La siguiente, por favor. Bueno, a partir de aquí se desarrolla la teorización, que son los procedimientos metodológicos. Se revisan estos procedimientos metodológicos, los objetos de teorización y las tesis. La siguiente. Esta teorización se realizó mediante la simbolización especificante, que determina diferentes escalas, momentos, revisar los aspectos ya revisados, recuperar las macroestructuras, recuperar los aspectos socioculturales, psicosocioculturales, el contexto, la articulación categorial, la definición específica, ante la simbolización, la inclusividad, la coherencia textual, conceptos y las redes contextuales. La siguiente, por favor. Bueno, y a partir de ello se construyen las tesis. La primera tesis, que tiene que ver con la teorización del sujeto posible, podemos determinar que la formación de formadores innovadores desde el espacio laboral, o sea, desde el centro escolar, es una necesidad de la educación actual. Solo así se desarrollarán los sujetos de manera integral, permanente y competente,
para así tener la capacidad de construir realidades y transformar su contexto en el futuro. Y en el futuro está enfocado totalmente en los docentes. Los docentes innovadores se necesitan en las escuelas, pero se necesitan también construirse desde las escuelas. Entonces es ahí, desde los centros escolares, donde se pueden articular los proyectos desde una formación permanente y una formación en innovación. Y que en esta innovación, pues los docentes se desarrollen de una forma integral y permanente. Así se lograría construir nuevas realidades, nuevos sujetos y transformar el contexto. La siguiente, por favor. La segunda tesis, que tiene que ver con la teorización del objeto de conocimiento, pues esto implica que la propuesta de un programa formativo desde la institución laboral para la formación de formadores facilite el desarrollo humano integral del sujeto innovador para ser trascendente, investigador, competente y líder. Además, creando oportunidades para que los formadores actúen como formadores de formadores y potencien los haberes necesarios para su labor educativa. Saber conocer, saber hacer, saber ser, saber convivir. Saber estar, saber sentir y saber trascender. Los primeros 4 saberes se determinan desde los pilares de la educación, pero se incluye dentro de esta propuesta los 3 elementos importantes para articular los saberes, que son parteagua desde el pensamiento complejo y la transdisciplina. Saber estar, que implica el situarse en el contexto. Saber sentir, que implica una conciencia humana dentro de los diferentes y múltiples dimensiones y caracteres. El saber trascender, saber ir más allá de cada uno de estos saberes. No quedarse con el conocimiento básico, sino querer ir más allá. No quedarse con las habilidades básicas, sino querer aprender más allá. No querer solamente convivir, sino también trascender en esa convivencia. Entonces, esta propuesta lo que nos permite identificar es que es necesario y es viable generar un proyecto formativo para los docentes desde el centro educativo, que es una de las prioridades del centro educativo, ya que esta es la base para la construcción de programas formativos, desde los docentes para los docentes, porque solamente son ellos los que saben en el contexto cuáles son sus necesidades formativas, cómo pueden solucionarlos a través del apoyo y la colaboración de los demás compañeros. Por eso, cada formador se convierte en un ejemplo de otro formador. Cada formador se convierte en formador de otro formador. La siguiente. La tesis que tiene que ver con la teorización del proceso de investigación, pues esta implica que la investigación dialéctico-transdisciplinaria y el pensamiento complejo manifiestan los elementos y componentes y agentes pertinentes para desarrollar un proceso educativo innovador y por ende una formación de formadores innovadores. Esto es principalmente porque la reconstrucción constante y la articulación y la flexibilidad que permite la investigación dialéctico-transdisciplinaria en cada uno de sus momentos nos avisora el revisar cuáles son los componentes que podemos nosotros anexar a nuestra propuesta o qué es lo que podemos ir modificando camino por camino para generar esa visión, para lograr esa visión de futuro, pero sobre todo para lograr ese objeto posible. Entonces, esta estrategia de investigación dialéctico-transdisciplinaria nos permite esa construcción y reconstrucción para la transformación. La siguiente. Y la última tesis que tiene que ver con la teorización de la formación de un profesional, del formador de formación, de formadores. Desde el inicio de su proceso formativo profesional, además de priorizar el desarrollo de las competencias enmarcadas en los pilares de la educación, saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir, debe potenciarse para dejar la
incompletud formativa. En una primera instancia, la construcción de un saber sentir, saber estar y saber trascender. Y en un segundo momento, lo que se llamará o llamaremos los pilares profesionales. Querer conocer, querer hacer, querer ser, querer convivir, querer sentir, querer estar y querer trascender. Dentro del proceso formativo de los docentes o de cualquier nivel se encuentran los saberes y los aprendizajes. Los saberes que nos marcan Delors en el primer constructo, que es saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir. Y los aprendizajes, que es un aprendizaje previo. En el aprendizaje es una connotación interna de conciencia del pensamiento, y el saber hacer es una conciencia de acción. Entonces, aprender a conocer es un primer momento y después saber conocer. O sea, primero se aprende a conocer, a construir el conocimiento y después se sabe aplicar ese conocimiento, pero dentro de los procesos formativos de los docentes y de los estudiantes nos hace falta un elemento, el querer. Porque no es suficiente con aprender a conocer, saber, conocer, si no quieres conocer. Tenemos personas con un cúmulo de conocimientos que saben aplicar ese conocimiento, pero que no quieren compartir ese conocimiento. Entonces, los pilares profesionales implican ese querer hacerlo, querer conocer más, querer hacer más, querer convivir más y sobre todo, querer sentir. En este sentido, muchas de las dificultades que nos encontramos ahora socialmente es precisamente por este no querer sentir, o por este no aprender a sentir, o no saber sentir. Pero creo que los pilares, estos tres pilares, tanto los de aprendizaje, los saberes y los pilares profesionales, los quereres generarían una tríada formativa que implicaría la transformación del sujeto y la transformación de las realidades. Tenemos también sujetos que son muy habilidosos, que saben resolver los problemas de manera hábil, pero que no quieren compartir esa habilidad con los demás. Entonces hay momentos en los que uno sabe que puede hacer y sabe hacer, pero no lo quiere hacer. Entonces estos pilares profesionales implican esto de la conciencia del querer y sobre todo del querer trascender, porque esa trascendencia va a llegar en el momento en el que los sujetos no solamente entiendan y sean conscientes de su humana condición, sino entiendan y sean conscientes de la humana condición del otro y sean partícipes en la construcción de la humana condición y de las competencias del otro. Cuando somos partícipes de la construcción de las competencias en el otro, es cuando se logra esa trascendencia del sujeto. Y esto es uno de los elementos indispensables en este proyecto para la trascendencia del sujeto. Por mi parte y parte del doctor Gabriel, muchas gracias. Tal pareciera, maestra, que el doctor Gabriel escogió una colaboradora idónea que trabajó junto con él para el desarrollo de este proceso. Se evidencia perfectamente que conoce la investigación como si hubiera sido una copartícipe en este proceso. Felicidades. Y bueno, no sé si alguno de los participantes levante la mano para hacer algún tipo de pregunta, algún tipo de planteamiento. Y a mí me llama la atención dentro de los planteamientos algo que señala el centro Transforma. Es el centro el que requiere el tipo de instrumento y el tipo del programa sobre el que tiene que estar trabajando. Se evidencia en el proceso investigativo. ¿Qué opina de este planteamiento del doctor Gabriel? Que es el centro el que debe decir qué talleres se le tienen que dar,
que son los profesores que trabajan en una institución los que tienen que señalar por dónde tienen que trabajar, y a veces las autoridades les mandan programas que no son bien aceptados o que no resuelven el problema al que ellos están enfrentando. ¿Qué opina de esto? Pues tiene mucha razón. Todos los programas, talleres, seminarios que nos manda Secretaría de Educación no tienen que ver la mayoría de las ocasiones con las necesidades que el centro requiere. Y desde mi, mi opinión, es un excelente trabajo el que hizo Gabriel, ya que tomó a los principales actores, que son los docentes, los que a veces gritan muchísimo o piden por ayuda y combatir esas necesidades que cada uno tiene en sus centros de trabajo. Estoy de acuerdo con él en tomarlos como base principal de esas necesidades para que partiera esta investigación. Bien, maestra. También me llama la atención el planteamiento de que él originalmente identifica 8 categorías y reduce el trabajo a 4, porque son los ejes sobre los que centra el proceso que lo va a llevar a conformar el- el- su propuesta y a valorar la necesidad de generar sujetos que recuperen su futuro en esa idea de fortalecerse como sujetos que transformen. Sobre esto, si pudiera ampliar esta situación, ¿desde dónde recupera la idea de cuatro ejes de trabajo? Bueno, lo voy a explicar como él me lo explicó. Al momento de llevar a cabo la viabilidad es donde él se da cuenta de que algunos de los rasgos quedan dentro de otro rasgo. Por decir algo, ponerles un nombre, llamarles subrasgos. Entonces esto lo lleva a definir que solamente van a ser cuatro de los rasgos. Los otros los deja como subcategorías o subrasgos. Gracias, maestra. Tal pareciera que no se lo explicó, sino que lo vivió con él. Gracias. Bien, Muchas pues gracias. vamos a aprovechar que tenemos 3 minutos para con la nueva presentación, y la Escuela Normal Superior, junto con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado y la Red Iberoamericana de Investigadores para el Desarrollo de la Identidad, otorgan el presente reconocimiento al doctor Gabriel Calderón Ramírez por su participación como ponente de la investigación, la formación de formadores innovadores. Y dentro del seminario Horizontica, la Utopía Posible 2022, en la identidad de formación de docentes.